Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ya habrán visto en el título y si no, prepárense, porque vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y no es para menos. Estamos hablando nada más y nada menos que de Can Yaman y de Method Demir. Sí, han escuchado bien. Esa pareja que conquistó a millones con su química en pantalla, y que tantos rumores y expectativas generó fuera de ella. La fecha clave es el 4 de febrero de 2026, y lo que pasó ese día, bueno, es algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y ha marcado un punto de inflexión en sus carreras y potencialmente en la industria del entretenimiento. Así que sin más preámbulos, les invito a quedarse hasta el final porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser inolvidable. Y por cierto, si todavía no lo han hecho, anímense a darle a ese botón de suscripción. No querrán perderse ninguna de nuestras exclusivas. Y es que, mis amigos, la vida de nuestras estrellas favoritas a menudo parece sacada de una telenovela, ¿verdad? Siempre hay giros inesperados, momentos de tensión y, por supuesto, ese toque de romance que tanto nos gusta seguir. Can Yaman, el turco que ha conquistado el mundo con su carisma y su porte, y de Method Demir, la belleza que enamoró a todos con su talento y su sonrisa. Juntos en Erkencikus o Pájaro Soñador, formaron una pareja televisiva que traspasó la pantalla. Sus miradas, sus gestos, esa complicidad, era palpable. Y como era de esperar, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. Durante un tiempo vivimos en esa montaña rusa de la expectativa, ¿están juntos? ¿Solo amigos? La prensa y los fans analizaban cada detalle, cada aparición conjunta, cada me gusta en Instagram. Era un verdadero fenómeno fan, una vorágine de especulaciones que alimentó la pasión de millones. Pero hoy, la noticia que nos ocupa no es sobre un posible romance o una ruptura. No, señores. Lo que sucedió el 4 de febrero de 2026 es algo mucho más trascendental. Imaginen la escena, un día aparentemente normal, las redes sociales funcionando a toda máquina, los fans expectantes ante cualquier novedad de sus ídolos. Y de repente un comunicado. O mejor dicho, una serie de comunicados y publicaciones que se viralizaron a la velocidad de la luz. Can Yaman y de Method Demir, por separado pero de forma coordinada, anunciaron algo que nadie esperaba. No se trataba de una reconciliación, ni de una nueva película juntos. Se trataba de una colaboración profesional de una envergadura que va más allá de lo que habíamos imaginado. Sí, lo que ocurrió fue la formalización de un proyecto conjunto que, según los indicios y lo que se ha podido desgranar, promete revolucionar la industria del entretenimiento. Olvídense de las series románticas por un momento. Esto va a ser diferente. Ambos actores, con sus carreras consolidadas y con un alcance internacional impresionante, decidieron unir fuerzas no solo frente a las cámaras, sino también detrás de ellas. Se habla de una productora propia, de la creación de contenido original que abarque diferentes formatos, desde series de televisión hasta películas y quizás hasta plataformas de streaming propias. Imaginen el poder de fuego. No estamos hablando de una simple aparición en un proyecto ajeno, sino de la fundación de una entidad que les permitirá dar forma a sus visiones artísticas desde su raíz. La fecha, 4 de febrero de 2026, se ha convertido en un hito. Fue el día en que hicieron el anuncio oficial, después de meses, o quizás años, de gestiones y planificación en secreto. No es que no hubiera rumores, claro. Siempre hay fuentes cercanas y filtraciones, pero esta vez la información era sólida. Las publicaciones en sus redes sociales, sincronizadas a la perfección, fueron la chispa. Can Yaman compartió una foto enigmática, quizás de un edificio de oficinas o un estudio de grabación, con un texto que decía algo así como un nuevo capítulo, una nueva aventura. Juntos. Y de Method Demir, en su perfil, publicó una imagen similar, añadiendo quizás, la visión cobra forma. El futuro es brillante y lo construimos desde cero. Estas declaraciones, aparentemente sencillas, fueron el presagio de algo mucho mayor. Inmediatamente las redes explotaron. Los hashtags relacionados con ambos nombres se volvieron tendencia mundial. Los fans, inicialmente confusos, empezaron a especular sobre la naturaleza de esta colaboración. ¿Será una película? ¿Una serie donde ellos no solo actúen sino que también produzcan? Las teorías volaban.
Y poco a poco, a través de comunicados de prensa y entrevistas concedidas a medios selectos, se fue revelando más. No se trata solo de actuar. Se trata de crear, de contar historias desde su propia perspectiva, de tener control creativo sobre los proyectos que quieren llevar al público. Han decidido dar un paso adelante, pasar de ser meros intérpretes a ser arquitectos de sus propias narrativas, influyendo en cada aspecto, desde el guión hasta la distribución final. Es fascinante pensar en las implicaciones de esto. Can Yaman ha demostrado un gran interés en expandir su carrera más allá de Turquía, explorando proyectos en Italia y otros mercados. Su incursión en producciones internacionales ha sido recibida con entusiasmo, y esta nueva faceta de productor le permitirá tener aún más libertad para elegir y dar vida a los proyectos que realmente le apasionan, sin las restricciones que a veces impone el sistema tradicional de estudios. Demet Özdemir, por su parte, ha sido una figura clave en el éxito de muchas producciones turcas a nivel internacional, y su talento como actriz es indiscutible. Su habilidad para conectar con la audiencia y su profesionalismo son cualidades que, combinadas con la ambición de Can, prometen un futuro brillante para esta nueva empresa. Unir sus talentos, su visión y su alcance bajo el paraguas de una nueva empresa es una estrategia audaz y, sin duda, muy inteligente. ¿Qué tipo de contenido podríamos esperar de esta nueva aventura? Si algo sabemos de ellos es que son capaces de cautivar al público. Si están hablando de crear su propio contenido, podemos imaginar que apostarán por historias que resuenen con audiencias globales, que exploren temas universales, y que, por supuesto, tengan ese toque de calidad que ellos saben imprimir. Podríamos ver dramas intensos que exploren las complejidades de las relaciones humanas, comedias románticas con un giro moderno y fresco, o incluso proyectos más ambiciosos y experimentales que desafíen las convenciones del género. Lo emocionante es la incertidumbre y el potencial ilimitado. Imaginen la posibilidad de que revisiten ciertos géneros que tanto los catapultaron a la fama, pero con una perspectiva renovada y un enfoque más maduro. Y no olvidemos el factor que los unió inicialmente, su increíble química. Aunque ahora el enfoque sea más en la producción y la creación, es casi imposible imaginar que no vayan a colaborar artísticamente en algunos de sus proyectos. Quizás veamos a Can Yaman dirigiendo a Demet Özdemir en una escena particularmente emotiva, o ambos actuando juntos en una historia que ellos mismos concibieron desde cero, aportando no solo su talento actoral sino también su visión como creadores. Las posibilidades son infinitas y la anticipación, créanme, es enorme. Podrían incluso revivir ese espíritu de Erkenci-Kuş, pero con un control total sobre la narrativa y el resultado final, asegurando que la magia que cautivó a tantos vuelva a fluir, pero en sus propios términos. Desde el 4 de febrero de 2026, la industria del entretenimiento ha estado observando con atención los primeros proyectos anunciados por esta nueva entidad, que todavía no tiene un nombre oficial pero que ya genera tanto revuelo, se esperan con ansias. Se habla de acuerdos con plataformas de streaming importantes, de la búsqueda de talentos emergentes para nutrir sus producciones con nuevas voces y perspectivas, y de una inversión significativa en la producción para garantizar la máxima calidad en cada proyecto. Es un movimiento que podría redefinir la forma en que se hacen y se distribuyen las series y películas turcas, y, por qué no, tener un impacto significativo en la escena global del entretenimiento, abriendo puertas para el talento turco y demostrando que la creatividad no tiene fronteras. Claro que, como en todo, siempre hay quien cuestiona, quien duda. ¿Podrán manejar la presión de ser sus propios jefes, además de estrellas? ¿Estarán a la altura de las expectativas generadas? Yo personalmente tengo una fe ciega en su talento y en su determinación. Ambos han demostrado una gran profesionalidad y una pasión por su trabajo que inspira. Y si han decidido dar este paso, es porque están convencidos de que pueden hacerlo, de que tienen la visión y la capacidad para liderar y triunfar en este nuevo desafío. Han superado innumerables obstáculos en sus carreras y esta nueva etapa es simplemente la continuación de su trayectoria de superación y éxito. Además, este tipo de colaboraciones entre figuras consolidadas son cada vez más comunes en Hollywood y en otras industrias cinematográficas. Permiten a los artistas tener mayor control sobre sus carreras, elegir los proyectos que realmente les apasionan, y sobre todo, dejar su huella creativa. Y en el caso de Can y Demet, su base de fans es tan leal y numerosa que ya tienen un público asegurado para lo que sea que decidan emprender, una plataforma de lanzamiento que muchas productoras desearían. Su influencia en las redes sociales y su capacidad para movilizar a sus seguidores son un activo invaluable.
Lo que sí es seguro es que la noticia del 4 de febrero de 2026 marca un antes y un después en sus carreras y potencialmente en la industria. Es un mensaje claro de ambición, de visión de futuro y de ganas de innovar. Ya no son solo actores, sino asterisco creadores, emprendedores en el apasionante mundo del entretenimiento. Han decidido tomar las riendas de su destino profesional, demostrando que los límites solo existen cuando uno se los impone. Y nosotros, como sus seguidores, tendremos el privilegio de ser testigos de esta nueva etapa, de ver cómo sus ideas cobran vida y cómo siguen conquistando corazones y mentes alrededor del mundo, llevando la marca de su sello creativo a cada rincón. Así que, para resumir brevemente la noticia impactante del 4 de febrero de 2026, referente a Can Yaman y Demet Özdemir, no es sobre un romance o una ruptura, sino sobre el asterisco anuncio oficial de una ambiciosa colaboración profesional que apunta a la creación de una productora propia y al desarrollo de proyectos de entretenimiento originales. Han decidido unir fuerzas para tomar el control de su carrera creativa, fusionando su talento actoral con una visión empresarial audaz, con el objetivo de dejar una huella significativa y duradera en la industria. Han pasado de ser los protagonistas de historias a ser los artífices de ellas. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta noticia tan emocionante. ¿Qué les ha parecido? ¿Se lo esperaban? Yo sinceramente estoy fascinado con esta nueva etapa para Can y Demet. Me encantaría leer sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios. ¿Qué tipo de proyectos creen que lanzarán? ¿Qué actores les gustaría ver en sus producciones? ¿Qué géneros creen que explorarán? No se corten y déjenme sus ideas. Su participación es fundamental para hacer de este canal un espacio de debate y comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir enterándose de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar esta noticia, y ayúdennos a expandir la comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle clic a ese asterisco botón rojo de suscripción y activen la asterisco campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.